tu valor no depende, o sea, no eres menos valiosa, ni menos inteligente, ni menos digna de tu persona porque tú obedeces a otro. No, nuestro valor y dignidad viene de que estamos hechos a imagen de Dios y todos somos iguales. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y es un gozo para mí que nos des la oportunidad de acompañarte en los próximos minutos. Y si has estado conectada con el podcast recientemente, sabrás que estamos desarrollando una serie titulada Sabiduría Retro. Nos hemos dado cuenta cómo esta generación está fascinada con todo lo que es retro, vintage, porque tiene como esa nostalgia de buscar referentes de una generación estable. Y vemos que no solamente en la moda, en el arte, en la arquitectura y en muchísimos aspectos, hasta en los videojuegos. Es increíble cómo las consolas de antes, ahora ya estamos usándolas otra vez y todo lo retro está súper de moda, pero hay algo en la fórmula que estamos perdiendo de vista. No estamos incluyendo la sabiduría de esa generación en la nuestra. Y yo creo que eso es algo completamente tonto y necio de nuestra parte. De hecho, la palabra de Dios nos exhorta que las jóvenes tenemos que venir a escuchar la sabiduría de la generación pasada, la sabiduría bíblica de las ancianas que tienen tanto que enseñarte. Así que para abrir tu apetito y que comiences a cultivar el hábito de desarrollar relaciones con mujeres mayores que tú, mujeres ancianas, a partir de hoy iniciamos unas conversaciones con mujeres retro que nos van a traer de su sabiduría en temas puntuales que las jóvenes están batallando. Y el tema en esta ocasión es un tema que espero que desde que diga el tema no te vayas y cierres tu celular o tu computadora. Quédate porque te aseguro que va a ser de muchísima bendición para ti. Vamos a hablar acerca del tema de la desobediencia a los padres. Vamos a escuchar sabiduría. Y para eso me acompaña mi amadísima Patricia Saladín. Hola, Patricia. Hola, Betsy. Me gusta eso de que no es anciana, sino vintage. Ya lo sabes, eres una anciana retro para mí, vintage. Y estoy tan agradecida por toda la sabiduría que a través de los años he aprendido de ti. Mil gracias por tu ejemplo, por todo lo que me animas a amar al Señor con tu vida, tus consejos. Yo te amo mucho, Patricia. Gracias, mi amor. Y gloria a Dios por eso, porque realmente toda la gloria le pertenece a Él. Y yo también. Nosotras ya tenemos muchos años juntitas, Betsy, en Aviva Nuestros Corazones. ¿Tú te recuerdas, Patricia, cuando tú nos conocimos? Que, bueno, yo parecía como payasito en cumpleaños. Y con una panza grande. Ay, sí. Y tú así. De Samuel. Ay, sí. Y tú así, tan tranquilita y con tanta paciencia que me has amado muy bien. Bueno, chicas, lo que tenemos hoy es oro con Patricia. Patricia es la voz de Nancy DeMoss Wolgemuth en Aviva Nuestros Corazones. Ella es esposa de pastor, es abuela y bueno, es una mujer que conoce, ama la palabra de Dios. Así que cuéntame, Patricia, para que las jóvenes conozcan como ese lado real de ti. Cuando eras una jovencita, ¿cómo te manejabas en el tema de la obediencia? Cuéntame. Bueno, cuando yo vi ese tema de la desobediencia, ¿verdad? Desobediencia a los padres, no pude evitar irme atrás a mis 15, 16 años, porque uno a veces cuando ya llega a esta edad y las jóvenes te ven, no piensan que tú estuviste también en esa época y que tú viviste esas cosas. Y la verdad es que me acordé y me transporté y me ubiqué en mi papá. Mi papá es un señor español, todavía vive, y aunque yo me refiera a él en el pasado, es porque estas cosas sucedieron hace muchos años. Y mi papá, yo soy la primera de 5.
Yo podría decir que mi papá era un papá estricto. En mi casa había reglas y reglas que habían que obedecerse. Lo bueno era bueno, lo malo era malo y no había muchos términos medios. Su palabra era la ley en mi casa, era la autoridad. Y yo amo a mi papá y yo quería obedecerle, quería agradarle. Pero yo veía en mí eso que se levantaba, que a mis 14, 15, me recuerdo especialmente 16, 17 años, momentos en los que yo sentía que lo que mi papá tenía sobre mí era una dictadura, Betsy. Era como que yo sentía que Trujillo el dictador dominicano, ¿verdad? Se había reencarnado en mi papá y que lo único que yo tenía eran restricciones. Pero ahora, ¿verdad? No, y no ahora, desde muchos años atrás me di cuenta de cómo Dios usa los padres y en especial la autoridad en la casa para librarse del mal. Yo recuerdo, mira, a mis 16 años yo quería que mi papá me dejara salir, ir a un sitio que él decía que no y que no. Y cómo no me dejó ir y cómo yo protesté y pataleé. Y también cómo en su deseo de protegerme, de librarme, quizás a veces exagerado, otras veces correcto, yo tomé decisiones por el deseo de obedecer y de agradar a mi papá. Y en ese tiempo yo no sabía qué es que Dios dice. O sea, Dios dice que los hijos debemos obedecer a nuestros padres. Yo simplemente había sido instruida por él, por mi mamá, o sea, por el esquema familiar en que había que obedecer. Y cómo Dios usó eso para librarme. Y yo tomé una decisión, aún en contra de mis deseos más intensos, Betsy, con 16 años, imagínate. Con Wow. una fuerte inclinación a hacer mi voluntad, lo que yo quería, ser independiente. Yo me negué a mí misma, dije que no lo iba a hacer en obediencia a la autoridad paterna. Y 2 o 3 meses después, Dios me abrió unas puertas que al día de hoy yo digo, eso nunca hubiera sucedido si yo hubiera desobedecido a mi papá. Wow. Tú sabes, Patricia, que algo súper retro de tu generación, de cuando tú eras jovencita, es que no habían estas libertades que hoy las jóvenes tienen, como de, estas jóvenes se sienten como auténticas y ellas pueden hacer su propia voluntad. Y el hecho de que sus padres les digan qué tienen que hacer es como un derecho que ellos, o sea, ellas tienen que defender el derecho de hacer lo que quieran independientemente de lo que sus padres digan, que eso yo no lo veo en el pasado. Antes los padres eran los que definían y obviamente el corazón humano es el mismo, porque te escucho a ti y me imagino mi propio corazón y me imagino las jovencitas de hoy en día y es lo mismo, esa tendencia de rebelarnos, pero en ese tiempo como que no había opción. Era entendido que los padres eran la autoridad y que los hijos se sometían. ¿Cómo tú ves esa diferencia de aquellos días y hoy? Yo creo que eso está, Betsy, dentro del mismo paquete de lo que siempre hemos hablado, y yo sé que tú lo has hablado en Joven Verdadera, de lo del feminismo. O sea, esa cosmovisión que teníamos en esos años de que el hombre, se sabía lo que era un hombre, lo que era una mujer, lo que era un hogar, una familia, quién era la autoridad y quiénes estaban bajo autoridad. O sea, la Exacto. autoridad del hogar son los padres y los hijos vienen bajo autoridad. Porque lo que pasa es que cuando uno es joven, a un joven creyente, uno no le da mente, vamos a decir, a esa gran estructura de autoridad que Dios creó el mundo en. O sea, Dios es un Dios de orden. Y hay un patrón de autoridad en todo lo creado, visible o invisible, ¿verdad? Dios sobre toda la creación. Y después los seres humanos sobre el resto de la creación y los esposos sobre las esposas, los padres sobre los hijos. Y así sucesivamente, o sea, está todo bajo un esquema de autoridad. Lo que pasa es que cuando tú eres joven, tú entiendes que ahora tu padre, y sobre todo en esta época, que ya todo eso se resquebrajó. O sea, el orden judeocristiano de la familia y de los roles y de hombre-mujer, todo eso se resquebrajó y ahora lo que hay es ese deseo de libertad, de autonomía, de independencia. Y tú no te detienes a pensar que Dios te ha colocado en un esquema de autoridad y obediencia y que vas a seguir en un esquema de autoridad y obediencia y encima que la bendición de Él está en obedecer a esa autoridad. Y es que Dios nos coloca en familias para irnos preparando desde pequeñitos. Yo te comentaba, Betsy, que tú a un bebé
lo primero que tú le enseñas es a no, las cosas que él no va a hacer. Y tú no puedes decir muchas palabras, simplemente no y que obedezca tu voz para que él obedezca. ¿Por qué? Porque una obediencia a tiempo, una obediencia pronta puede librar a un niño de la muerte. No cruces la calle, no, y tú no lo, y el niño no se detiene, pasa y lo atropella un carro. O no te tires en esa agua, y si el niño desobedece, le puede costar la vida. Entonces Dios nos va preparando en esa primera esfera que es la familia, para hacernos ciudadanos obedientes y respetables de una sociedad, de una cultura. Y como mujeres, en esa obediencia a esa autoridad paternal, te va preparando para esa sujeción y esa obediencia que más adelante, si el Señor te concede casarte, tú vas a tener de tu marido. Porque de ahí va a depender el éxito de ese matrimonio también, en cierta medida. Wow, y una de las cosas que me hace pensar tu testimonio es que tu padre en ese tiempo no era creyente. Así O es. sea, que no podemos decir, bueno, fácil para ti porque tu papá es muy piadoso y te hace hacer las cosas correctamente, pero mi papá no es cristiano. ¿Qué tú le dirías a una joven que está luchando con ese pensamiento? Yo pensaba eso, cuando pensaba, digo, podrías, la joven que me escucha podría decir, bueno, es que tu papá seguro era un señor bueno. No, mi papá no era cristiano y yo no era cristiana tampoco. Y pudiera ser que tú ni siquiera tengas la figura presente de tu papá y tú tengas quizá una mamá solamente dirigiendo, ¿verdad?, los asuntos de la casa. El punto es que el mandato divino, o sea, cuando Dios manda autoridad y obediencia de parte de los hijos, lo hace independientemente. Claro, hay casos, ¿verdad?, pero eso no es lo que estamos considerando aquí, las excepciones de abuso, de maltrato. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un hogar donde quizás las directrices que te están dando a ti no te gustan. O sea, tú quieres seguir la corriente de todo lo que hoy en día tú ves por las redes, tus amigas, y tú tienes en tu casa reglas que son diferentes, quizás son más estrictas. Dios ha puesto esas reglas en ese hogar y te ha colocado a ti ahí de una manera especial para trabajar contigo, con tu carácter. Y independientemente de que tu papá y tu mamá o tu mamá sean las personas más estrictas del mundo, ahí es en el hogar donde Dios está probando tu deseo de agradarlo a Él, obedeciendo a tus padres, porque el mandamiento no solamente viene a través de toda la Biblia, porque la primera desobediente fue Eva, Betsy, a la autoridad establecida. Pero en el Nuevo Testamento es clarísimo en Efesios capítulo 6 que dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y por qué te dice? Y te da la razón, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. O sea que es un mandamiento claro, expreso de la palabra de Dios. Y lo que está en juego es mi obediencia a Dios. No es tanto mi obediencia a la figura paterna o materna. A mí me encanta eso que tú dices, porque no solamente me dice lo que tengo que hacer, sino que me enseña cuál es la actitud con la que tengo que hacerlo. O sea, no solamente es obedece en el vacío, es que tenemos que eso, revestirlo de esa honra y ese respeto a la autoridad y obviamente lo hacemos como tú dices, a Dios. Y a mí me gusta mucho que tú traigas ese versículo porque me recuerda en una ocasión con uno de mis hijos que me decía, sí, qué bueno, mami, tú me dices esto, pero ¿y tú no tienes a nadie a quien tú tienes que obedecer? Ay, 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 ay. Ahí es cuando nos sentamos a hablar y recordamos que la obediencia, porque haya un mandato expreso para los hijos que deben obedecer a sus padres, no quiere decir que ellos son los únicos que tienen que obedecer. De hecho, la obediencia es una parte esencial de la vida cristiana. O sea, todo creyente tiene que aprender a someterse, tiene que aprender a obedecer. Y eso es la obediencia, o sea, someterse bajo la autoridad de alguien, someterse de manera voluntaria a la autoridad de alguien. Y me llama la atención que aún la Biblia dice que Jesús aprendió obediencia. Y dice también Filipenses en el capítulo 2 que fue obediente hasta la muerte.
Entonces, al final de cuentas, o sea, ¿cómo tú pudieras animar a esa joven cristiana que piensa que, bueno, es que tú no te imaginas lo difícil que es obedecer, o sea, ¿y por qué tengo que obedecer yo? Y como apuntarla que es algo de la vida cristiana. Sí, es algo de la vida cristiana y yo las animo, te animo a ti que estás escuchando, a poner la verdad de la palabra de Dios, el mandato de Dios y sus promesas por encima de tus sentimientos, porque acuérdate que el Wow. corazón es engañoso más que todas las cosas. Y el corazón está alimentado por tu propio pecado, por Satanás que hace muchas veces nos manda esos dardos, ¿verdad? Y también por todo lo que las redes sociales, toda esta influencia de hoy en día te está gritando. Pero Ujú. nosotros tenemos que correr a la verdad y hablar verdad a nuestra mente y que esa verdad vaya a nuestro corazón y decir, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y me vienen a la mente, Betsy, tantos proverbios que hay de, oye, hijo mío, la instrucción de un padre, no desprecies la enseñanza de tu madre, porque dice, adorno de oro serán como a tu cabeza y como collares a tu cuello. O sea, es un adorno, es una bendición que está detrás de esa obediencia. Y como tú citabas a Jesucristo, dice que el Señor Jesucristo se sometió a sus padres, no solamente aprendió la obediencia ya cuando habla de eso en hebreo, sino que él de niño estuvo sujeto a sus padres siendo Dios y teniendo la misión más grande y más importante del mundo. Es Y verdad, él sí, no tenía pecado, nosotros sí tenemos pecado, pero si tú eres cristiana, tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú tienes la palabra de Dios. Y orarle al Señor que ponga en ti ese deseo de hacer su voluntad y saber que mientras tú vivas bajo la autoridad de tus padres, el Dios de orden, el Dios creador de los cielos y de la tierra te colocó ahí para ejercitarte en la gracia de la obediencia, que rendirá amén. sus frutos en tu vida en la medida en que Dios te vaya dando años y vayas mirando atrás y viendo cómo Dios fue usando esa relación de obedecer a los padres para formar en ti una mujer piadosa. Qué bello, amén. Por favor, presta atención a esta sabiduría y atesórala, recíbela y créela por la fe. A veces hay jóvenes que creen que la obediencia ha venido como fruto como de la desobediencia del ser humano y que ahora yo tengo que obedecer a mi papá y a mi mamá porque este mundo es difícil. Pero nosotros vemos cómo este principio de la sumisión está desde antes. La Trinidad nos enseña cómo el hecho de que Jesús se someta a la voluntad del Padre no le hace menos importante ni menos valioso. Entonces hay bendición en la obediencia. De hecho, como tú muy bien decías, Patricia, fue por la desobediencia del primer hombre, la primera mujer, que estamos aquí ahora luchando con este corazón pecaminoso que no ve la obediencia como algo bueno. Pero entonces, ¿qué tú le dirías a esa joven, Patricia, que está convencida y reconoce, yo soy desobediente? Yo he pensado que el tener que obedecer a mis padres es como una maldición y me doy cuenta que el problema es mi corazón, mi propio corazón. ¿Qué palabras tú le darías a ella que está arrepentida y quiere cambiar de dirección? Bueno, yo diría amén, gloria a Dios. Y quiero aclarar algo muy importante para esta joven que escucha. Tu valor no depende, o sea, no eres menos valiosa, ni menos inteligente, ni menos digna de tu persona porque tú obedeces a otro. No, nuestro valor y dignidad viene de que estamos hechos a imagen de Dios y todos somos iguales. Ahora, una vez que yo me he dado cuenta que yo he sido desobediente, yo tengo que pedirle perdón al Señor primero y decirle, mira Señor, perdóname. Porque la palabra de Dios dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, perdóname Amén. Señor. Y ir donde tus padres y decirle, miren, papi, mami o papá, mamá, yo tengo rebeldía en mi corazón y me ha costado mucho obedecerme a sus órdenes, pero yo entiendo que Dios quiere que yo los honre, que yo los obedezca, que yo los respete. Yo les pido perdón y quiero hacer
el compromiso de obedecerle. No voy a hacerlo perfectamente porque no hay nadie que lo haga perfectamente, pero Dios va a ir produciendo en ti el anhelo de ser cada vez más obediente, cada vez vas a luchar, vas a batallar contra tu rebeldía. Y vuelve y sale y vuelve y le cortamos la cabeza. Por eso necesitamos la misericordia de Dios cada día y reconocer que separado de Él nada podemos hacer. Pero es posible, porque Dios no nos manda cosas que no son posibles. Y tú tienes Amén. las herramientas para hacerlo y para esperar bendición del Señor y para honrar a esas personas que Dios ha puesto, como tu papá y tu mamá, que te aman, quieren lo mejor para ti y Dios te va a bendecir. En el caminar de la obediencia hay bendición, porque la palabra dice que Dios honra a aquellos que lo honran y tú vas a obedecer porque quieres honrar la palabra de Dios y a Dios mismo. Amén, amén. Si tú amas a Dios, recuerda que parte de tu respuesta a su gran misericordia es presentar tu vida, tus miembros, tu obediencia como sacrificio vivo. Me encantó eso que dijiste, Patricia, no va a ser una obediencia perfecta, pero mantén tus ojos en el que fue obediente en tu lugar. Mira a Cristo, deleítate en su obediencia y cree por la fe que este es un camino bueno para ti y que hay bendición. Me encanta cuando Elizabeth Elliot, ahora me recordé, ella dice, nuestro trabajo es obedecer y nuestro negocio no es calcular qué es lo que viene detrás de nuestra obediencia o después de nuestra obediencia. Eso le toca a Dios, lo que viene después de nuestra obediencia. Lo nuestro es lo que tenemos delante, obedecer. Gracias, Patricia, por esas palabras de sabiduría para las jóvenes, tus palabras vintage. Mil gracias por estar con nosotras. Y ustedes, chicas, no pasen a la próxima actividad inmediatamente, no vayan a ir a abrir Instagram o TikTok. Tomen un momentito para pensar qué Dios les está hablando. Respondan a la convicción que Dios les ha dado. Y sean obedientes. Un abrazo. Bye, bye. Bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.